Bueno, pues seguimos avanzando en el mundo ahora para contarles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. El ejército ruso lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de al menos 8 personas en Kiev y en Odessa. Decenas más resultaron heridas en edificios residenciales. Por su parte, Rusia indicó que ataques ucranianos provocaron un incendio en una refinería de petróleo. Y en Chile cerraron las campañas de cara a la primera vuelta electoral de este domingo. Las encuestas publicadas por última vez 15 días antes de la votación dan como favorita a la izquierdista Janet Jara. En segundo lugar aparece el ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca del ultralibertario Johannes Kaiser. Tenemos reporte desde la capital. Y una nueva jornada de la COP30 con protestas indígenas, esta vez protagonizadas por el pueblo Mundurucú de la región amazónica, que pidió al gobierno brasileño la protección de sus territorios. Tenemos también reporte desde Belém. Pues vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Ucrania. Al menos 8 personas murieron durante la noche en una serie de nuevos ataques rusos sobre Kiev y otras regiones del país. Según un portavoz militar, prácticamente todos los distritos de la capital fueron alcanzados y los servicios de emergencia informaron que 30 edificios resultaron dañados. Por otro lado, el ejército ucraniano también llevó ataques en suelo ruso, dañando una refinería en la región de Saratov. Veamos. Cuando el sol salió sobre Kiev, la destrucción quedó al descubierto, los bloques de apartamentos dañados, las ventanas destrozadas y los residentes conmocionados, asimilando una noche de mortíferos ataques rusos. Mi pelo se incendió y todo estaba oscuro lleno de humo. Encendí una linterna y vi que mi perro había saltado hacia atrás asustado. Había una gran llama, los vecinos gritaban, «¡No hay nadie aquí!». Todo se quemó. Los embates golpearon todos los distritos de la capital, dejando varios muertos y decenas de heridos. Estaba durmiendo aquí. Cuando me di cuenta de que tenía que ir al refugio antibombas, me levanté, me vestí, salí y hubo una gran explosión. Los ataques con drones provocaron que la operación rusa fuera calificada como malvada por el presidente Volodymyr Zelensky. Este fue un ataque premeditado y calculado con el objetivo de causar el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Ucrania está respondiendo a estos ataques con una contundente respuesta de largo alcance y la comunidad internacional debe detener estos atentados contra la vida mediante sanciones. Según el gobierno ucraniano, Kiev fue el objetivo principal, pero Rusia también atacó las regiones de Kharkiv y Odessa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus tropas habían repelido un ataque contra infraestructuras energéticas durante la noche, derribando o interceptando 216 drones ucranianos. A medida que la guerra se acerca a su cuarto año, aún no hay una paz visible en el horizonte. Y en la Franja de Gaza, las primeras lluvias de los últimos meses han provocado complicaciones en tiendas de campaña, generando que se estropeen colchones y abrigos de los gazatíes. Por otro lado, los pescadores buscan volver a la actividad pese a las prohibiciones y restricciones israelíes y a los pocos elementos que tienen ahora mismo para pescar. Nos lo cuenta Ramiro Cuevar Verena. La lluvia, un nuevo desafío de supervivencia para los gazatíes. Las fuertes precipitaciones, las primeras que caen en meses, provocaron inundaciones en los campamentos y tiendas de campaña que se extienden a través de todo el enclave palestino, donde los civiles vieron cómo sus cosas quedaron afectadas. Miren el agua, cómo nos estábamos ahogando con la lluvia. Esto fue solo una baja presión que duró media hora, así que imagínense si hubiera durado 4 horas. ¿Qué les habría pasado a las personas del campamento? ¿Qué les habría pasado a todos? Miren cómo se ensuciaron y empaparon las colchonetas. Por otro lado, en medio de la tensa calma que sobrevuela la Franja de Gaza, los pescadores intentan retomar su actividad, aunque con escasos recursos. Los bombardeos israelíes dejaron destruidos los botes y las embarcaciones que funcionan son pequeñas y se mueven con remos a mano. Sin embargo, existe otro temor: las restricciones de Israel sobre los barcos gazatíes, cuyos pescadores se arriesgan a ser arrestados o disparados. Traemos redes rotas que antes habíamos tirado y que ya no usábamos. Los cosemos y las anudamos de nuevo como podemos para poder mantener a nuestros hijos. Pero no se nos permite entrar en el mar. Está prohibido.
No se nos permite salir al mar, no se nos permite adentrarnos ni siquiera 10 metros. Zarpamos con un sentimiento de dolor. Cuando salimos a pescar lo hacemos con miedo y dolor. Pese a que la guerra se detuvo de momento, la realidad sigue siendo muy dura para los alrededor de 2 millones de personas que viven en el enclave. Y vamos a Chile, donde cerraron las campañas electorales antes de las elecciones de este domingo. La última fue Belín Matei, representante de la derecha tradicional por la coalición Chile Vamos, que cerró con un mitin multitudinario en Santiago. La disputa entre los candidatos de derecha por pasar a segunda vuelta se prevé como principal aliciente de esta primera vuelta. Vamos a ir hasta Santiago de Chile para conectar con nuestro enviado especial, Federico Cuevar Verena. Fede, ya cerraron las campañas. ¿Cómo se desarrollarán las próximas jornadas electorales hasta el domingo? Sí, desde hoy ya rige el silencio electoral, la veda electoral, que supone que ya no se pueden realizar acciones ni de campaña ni de propaganda proselitista y que los ciudadanos entran a menos de 48 horas de las elecciones en un periodo de reflexión, en todo caso, para definir sus votos, que lo que han marcado los sondeos es que muchos de los votantes van a estar definiendo su preferencia en estas últimas horas previas a los comicios. Lo que ya se ha comenzado a realizar son los preparativos de esos centros de votación, también algunos simulacros de voto realizados por el Servicio Electoral de Chile, en una elección que, recordemos, aquí se celebra con boleta única y en la que además de presidentes se elegirán a 23 senadores y 155 diputados, y que van a ser los comicios presidenciales con mayor número de votantes en la historia de Chile, porque por primera vez se rige el voto obligatorio y el registro automático, lo que significa que todos los mayores de edad en Chile están habilitados para votar y están obligados por ley a hacerlo. Si no lo hacen pueden sufrir multas que pueden llegar hasta los alrededor de $100. Por eso hay 15,6 millones de personas habilitadas para votar, entre ellas casi 900.000 migrantes. Ayer, como bien señalaban, se cerraron las campañas. La mayoría de los candidatos optó por realizar actos en la región metropolitana, y como ha sido también el tono de la campaña, entre las propuestas también se mezclaron los ataques personales, y es algo que varios ciudadanos con los que hemos podido hablar han apuntado a la polarización que ha tenido esta campaña, y que puede generar cierto malestar en una ciudadanía que está más acostumbrada a los discursos moderados. De ahí que en los extremos políticos, los dos principales candidatos o los que tienen la mayor intención de voto, la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, hayan intentado justamente moderar sus discursos, alejarse de esos extremos. Jara, por ejemplo, insinuó que en caso de ser electa presidenta abandonaría, por ejemplo, su militancia en el Partido Comunista, mientras que Kast ha obviado referirse a declaraciones polémicas que sí hizo en el pasado, como por ejemplo la reivindicación de la figura del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Bueno, Fede, las encuestas dejaron de publicarse 15 días antes de la votación, pero ¿qué dicen sobre las preferencias por los candidatos? Sí, la foto que presentaron esos sondeos venían presentándose, mejor dicho, de manera bastante sostenida, con Janet Jara liderando las intenciones de voto en la primera vuelta, pero casi en algunas llegaba al 30%, en otras ni siquiera a ese porcentaje, y la disputa se presentaba más por el lado de las tres candidaturas de derecha que pueden llegar a pasar a esa segunda vuelta electoral, con una leve ventaja para José Antonio Kast, un crecimiento en las últimas semanas del ultraliberal Johannes Kaiser y la conservadora Belín Matei terciando entre los tres candidatos, aunque Matei ha señalado que ella no cree en estas encuestas y que los números que maneja su candidatura es la de un triple empate técnico. Entonces allí va a estar una de las claves de las elecciones de este domingo, que hay que tener en cuenta. Para estas encuestas ha sido un desafío también incorporar a esos nuevos votantes, a los votantes que obligatoriamente van a tener que asistir a las urnas, que en general tienen un perfil de personas que no suelen interesarse en la política o que la rechazan, y que y que tienen un voto más volátil, una preferencia que suelen definir a último momento. Entonces esto también abre ese escenario de mayor incertidumbre para las encuestadoras y también para configurar esa recta final de cara a estos comicios electorales que se viven
con expectativa, pero no con demasiada efervescencia. También se percibe entre la ciudadanía cierta fatiga electoral, porque recordemos, ya van 4 años consecutivos de elecciones de distinto tipo. También las 4 han sido bajo este sistema de voto obligatorio y registro automático, los 2 plebiscitos de 2022 y 2023 y las elecciones regionales de 2024, una carga, si se quiere, electoral a la que no están acostumbrados los chilenos, que además alimenta esta sensación de disputa, de polarización y de estar en un estado de campaña permanente. Bueno, pues Federico Cueva Barberena, veremos lo que pasa este domingo. Desde luego, la disputa entre las derechas va a ser uno de los principales alicientes de esta primera vuelta. Nosotros nos vamos ahora también hasta la COP30 para hablar con nuestra enviada especial, María Clara Calle, sobre las protestas de los indígenas que están teniendo lugar en las puertas del recinto en el que se celebra esta cumbre en Belém, en Brasil, en particular de pueblos amazónicos que exigen acciones al gobierno para la protección de las tierras que habitan. Nos lo contaba anteriormente María Clara Calle. En efecto, y precisamente diferentes aldeas de este pueblo llegaron a la entrada de la zona azul, donde se realizan las negociaciones de la cumbre climática aquí en Belém. Ellos estuvieron en silencio enfrente de la puerta para exigir reunirse con Luis Ignacio Lula da Silva y contarle mano a mano cuáles son las amenazas en sus territorios. La respuesta del Ejército Federal, como ya lo explicabas, fue bloquear la entrada a la zona azul, mientras que afuera hubo un cordón humano alrededor de los indígenas en el que activistas y delegados de diferentes países protegían al pueblo Mundurucú para evitar enfrentamientos con las autoridades. Las exigencias de los pueblos es que se escuchen las amenazas que ellos están viviendo y que son múltiples. Una de ellas es la minería ilegal de oro. Este pueblo es el segundo más afectado por este hecho en todo Brasil, según los investigadores de MAP Biomas, y esto hace que sus ríos, por ejemplo, estén contaminados de mercurio. Aquí en Belém, Brasil, también exigieron la derogación del decreto 12.600, aprobado por el gobierno de Lula en 2025 y que traza el Plan Nacional de Vías a través de ríos. Ese decreto establece que concretamente 3 ríos serán priorizados para mover las mercancías que salen de toda la Amazonía. Uno de ellos, el río Tapajós, es donde se encuentra precisamente este pueblo indígena, y el Ministerio de Transporte aspira a que en los próximos 20 años esta vía del río Tapajós se multiplique hasta 6 veces. Los Mundurucú también hablan en contra de lo que denominan turismo depredador. Ellos denuncian que la empresa Daquila Pesquisas promueve la falsa idea de que en sus territorios amazónicos existe una ciudad perdida donde supuestamente indígenas del pasado tenían casas decoradas con oro y están llevando turistas e investigadores a tierras de los Mundurucú sin permiso de ellos, algo que es lo que denuncian los indígenas. Y la cadena británica BBC envió una disculpa personal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de la difusión de un documental en el que se editó su discurso del 6 de enero de 2021. La edición daba la impresión de que incitaba a la violencia. Previamente, el republicano había amenazado con demandar por difamación al canal, si bien la BBC afirma que no hay base legal para una demanda. Vamos a verlo. Un mea culpa de la BBC. La cadena pública británica anunció que envió una disculpa personal al presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que el documental Trump, una segunda oportunidad, no se volverá a emitir. Esto luego de que la productora externa que realizó el documental editó de forma engañosa el discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en el Capitolio. Se unieron 2 secciones emitidas con casi 1 hora de diferencia, lo que daba la impresión de que se había incitado a la violencia. En respuesta, el republicano exigió una disculpa y amenazó con presentar una demanda de $1.000 millones. ¿Va a demandar a la BBC? Bueno, supongo que tendré que hacerlo. ¿Por qué no? Porque han engañado al público y lo han admitido. La pieza audiovisual se emitió hace más de 1 año, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, pero las acusaciones de parcialidad salieron a la luz debido a la filtración de un informe interno de la BBC. El escándalo ha sumido a la cadena en su mayor crisis en décadas, con la división de 2 altos ejecutivos e indignación pública a ambos lados del Atlántico. Lo más importante ahora de cara al futuro es que se implementen los procesos adecuados que cuenten con la combinación idónea a experiencia editorial en la cúpula de la organización y que le proporcionemos una base sólida para el futuro mediante una revisión de la Carta Fundacional.
Si Trump decide seguir adelante con la demanda, tendría que hacerlo en Estados Unidos, ya que el plazo de 1 año para presentar demandas por difamación en el Reino Unido ya ha vencido, y el presidente tendría que superar varios obstáculos legales. Para comprobar la malicia, el señor Trump tendría que hacerlo en Estados Unidos y él tendría que demostrar que la BBC sabía que la edición era falsa o que la BBC fue imprudente con respecto a la verdad. Por su parte, la BBC sostiene que no hay base legal para que Trump presente una demanda, aunque según The Telegraph, el medio de comunicación estatal se encontraría revisando una edición similar del mismo discurso emitido en 2022. Pues de esta forma cerramos el informativo. Sigan aquí conectados, que enseguida volvemos con más.